mayoría de las veces el problema está en la preparación. Los procesos se vuelven completamente lentos cuando alguno de 4 conceptos principales, de 4 agentes principales que te voy a contar, deja de funcionar o no funcionan de la manera que te lo quiero contar. Cuando los procesos están bien diseñados, el tiempo se optimiza. Si uno de estos bloques falla, es un proceso que inevitablemente se vuelve mucho más largo. Voy a hablar de cómo podemos usar la IA para bien, para que puedas ayudarte y que cada uno desde su lado pueda ayudarse y darle un poquito más de velocidad a este proceso. Toma uno, acción. Si trabajás en tecnología, seguramente viviste esto, procesos que parecían urgentes de hoy para mañana y oportunidades que terminan durando 2 meses. Si eras un gran candidato en un proceso que parecía urgente y tu proceso terminó durando 3 meses, no es una cuestión de que no eras el talento, ni tampoco una cuestión de tu experiencia. El problema casi nunca es el talento. El problema tampoco es la urgencia. La mayoría de las veces el problema está en la preparación. Los procesos se vuelven completamente lentos cuando alguno de 4 conceptos principales, de 4 agentes principales que te voy a contar, deja de funcionar o no funcionan de la manera que te lo quiero contar. Hoy vamos a hablar de algo que parece simple, otra vez, pero no lo es. ¿Cómo ganamos tiempo todos en un proceso de selección? ¿Cómo gana tiempo el recruiter? ¿Cómo gana tiempo el developer? ¿Cómo gana tiempo la empresa? ¿Cómo gana tiempo el cliente en un proceso de selección? No hablo de velocidad, hablo de la calidad, porque cuando los procesos están bien diseñados, el tiempo se optimiza solo. Involucra a todos. Involucra recruiter, involucra developers. Hablo de developers como candidatos, varón, mujer. Involucra equipo técnico, involucra al negocio o al área comercial como representante del cliente. Si uno de estos bloques, uno de estos agentes falla, es un proceso que inevitablemente se vuelve mucho más largo. Además voy a hablar de cómo podemos usar la IA para bien, para que puedas ayudarte y que cada uno desde su lado pueda ayudarse y darle un poquito más de velocidad a este proceso. Mi nombre es Hernán, soy Recruiter Tech en Darkwood, llevo 10 años de reclutamiento y hablo de reclutamiento y de proceso de selección. Espera, ¿ya me seguís? Clique el botón acá abajo, por favor. Lo que vamos a hablar primero, el primer punto, lo denominé, vamos a pensarlo, la honestidad del candidato. La honestidad del candidato habla de que un candidato, cuando se presenta en un proceso de selección, tiene que presentar un CV que sea real, ¡Mi que sea currículum! coherente a ¡Ayuda! lo vivido por el candidato, las experiencias del candidato, los conocimientos del candidato. Un CV coherente al candidato. Eso va a darle velocidad a un proceso de selección. Muchas veces pasa en este punto particular, cuando las oportunidades son oportunidades internacionales o que el cliente necesita de alguna manera que cada candidato se sienta cómodo hablando en inglés, por ejemplo, con otro equipo, que se ve, habla de capacidades en el idioma que luego en una evaluación no se ven o no son tal, o el nerviosismo, o la inexperiencia, o no sé, el tiempo que lleva sin utilizar el idioma como herramienta, hacen de que el nivel que aparece en el CV sea muy diferente al nivel real de la persona. También se habla de una experiencia bien narrada. Entender un CV, de cuando uno lee un CV, puede llegar a conocer, sin conocer,
al candidato. Acá viene la parte que hablo de la IA y viene mi primer punto en contra de la que habla la mayoría de la IA. Yo no quiero que sean optimizados para filtrar filtros ATS y muchas de esas cuestiones que se hablan alrededor de Internet. Yo necesito un CV que hable con precisión de quien está del otro lado profesionalmente. Cuando el CV es coherente a lo que en la conversación con el candidato comenta, esa velocidad en el proceso de selección fluye. No tiene nada que ver con preparar, no sé cómo decirlo, pero enseñarles SEO a los candidatos para que logren filtrar los ATS. Eso está súper en contra de lo que es utilizar de buena manera la inteligencia artificial para colaborar en un proceso de selección. Algo que puede hacer un candidato sí a favor utilizando la inteligencia artificial es, por ejemplo, tomar la descripción del rol, tomar el CV, compararlos y entender si Hola, soy la Kenia, IA iniciando simulación. ve Optimización lista. algo que Currículum la de Jorge. persona no Mira, ve, estoy listo que para aplicar. comparación de herramientas, comparación de experiencias, tiempo. Uno le puede consultar a la IA y recomendarle cómo puedo yo estar a la altura de este rol, cuál es el crecimiento que necesito, qué otras herramientas necesito conocer, etcétera, etcétera, para que realmente comparar la oportunidad con la experiencia que tiene el candidato y si es un fit. Ese es un buen uso de la IA para trabajar en esta parte de honestidad del proceso de selección. Evitaría que un candidato o evitaría la frustración de una persona que participe en un proceso a lo cual no está preparado. Entrevista innecesaria, obviamente, y eso. En resumen, la IA no está para usarse para inflar el CV, sino debería usarse para validar la coherencia de la experiencia del candidato y lo que expresa su CV, optimizarlo. Cuando hay coherencia, el tiempo se optimiza solo. Hablemos del segundo agente o el segundo bloque. El segundo bloque es el recruiter y la preparación que tiene que tener ese recruiter en cada uno de los procesos de selección. Lo mínimo, básico, indispensable que puede pasar o no, es leer el CV y entender el CV y entender quién está del otro lado del CV antes de la entrevista, antes de la llamada, entender qué experiencias tuvo, cuáles fueron sus equipos, qué stack tiene esa persona, cuáles son sus gustos y quizás hasta tratar de encontrar hacia dónde va esa persona, cuál sería su plan de carrera ideal. Otra cosa que tiene que entender el recruiter desde el inicio es tener claro las etapas del proceso de selección, saberlo explicar. Explicar las expectativas del proceso de selección, explicar las expectativas de la compañía desde el comienzo. Créanme que en un proceso de selección, el candidato evalúa al recruiter y saca conclusiones de igual manera que el recruiter evalúa al candidato. Eso habla de employer branding, habla de la empresa para la cual ese recruiter está contratando y demás, genera como una evaluación que puede ser positiva o negativa desde el primer momento. Pero volviendo a lo que realmente tiene que conocer como primera parte es proceso de selección claro y entender al candidato. Claro, quién es el que está del otro lado, para utilizar la primera charla como una charla de enriquecedora de eso que se sabe. Volviendo a hablar de inteligencia artificial, este canal va a hablar de inteligencia artificial para todos los candidatos. Pero volviendo a hablar de inteligencia artificial, un recruiter puede utilizarla de buena manera, por ejemplo, para comparar el CV y la descripción, lo mismo que hizo el candidato. Puede utilizarla para pedir una estructura y pedirse una colaboración en la guía de cómo terminar de estructurar el screening, por ejemplo, utilizando preguntas que hablen del fit que hay entre la oportunidad y el candidato. Puede usar herramientas para la transcripción, por ejemplo, y tomar Hola, notas ¿cómo estás hoy? más Hola, todo muy bien. completas Sí, y genial. después ¿Viste el nuevo video de Siri? recordar Está para increíble.
informar el proceso interno o para compartir con otros colegas y demás. Puede generar un resumen objetivo de cada una de esas entrevistas y demás. No va a reemplazar ni la visión, ni el sentimiento, ni el profesionalismo o el criterio profesional que tiene el candidato, pero sí lo va a potenciar. Cuando un recruiter está preparado para un proceso de selección frente a un candidato, la conversación cambia el nivel y los candidatos lo entienden desde los primeros 5 segundos. El bloque 3, y ya un poquito más alejado de una persona de un lado y una persona del otro, no sé cómo nombrarlo bien, pero es el bloque de el proceso interno o la compañía o los validadores internos o más del lado técnico. Por ejemplo, vamos a tratar de decir como los validadores internos del proceso. Muchas veces el cuello de botella está en eso. Cuando el equipo comercial exige velocidad y el equipo interno tiene sus propios problemas y no hay un equipo interno que está con un buen dinamismo para trabajar a la par del equipo de hiring, empieza a haber problemas y se ve inconsistencia de todos lados. Por ejemplo, feedback que tardan una semana, validadores internos, perdón, que si bien pueden ser completamente senior, están lejos del contexto de los candidatos que tienen que entrevistar o que no tienen a ver, ¿cómo decir? Criterios diferentes entre diferentes validadores porque no tienen, por ejemplo, un scorecard definido, un guión de preguntas definidas, etcétera, etcétera. La evaluación termina siendo una evaluación real, puntual, pero de una cuestión general y no orientado a algo que genere velocidad o dinamismo en el proceso, que es entender cliente, proyecto, equipo, proceso. Estos vendrían a ser problemas de responsabilidad del sistema, de alguna manera, que el profesional necesita guías, el sistema necesita estructura, el sistema necesita tener definidos la cuestión de los resultados. Necesita un circuito claro de decisión, un compromiso por parte de quien tiene que dar los feedback. Y ahí, bueno, es algo que realmente muchas veces es cuello de botella en el proceso. Acá la IA, ¿cómo ayudaría? Y transcribiendo entrevistas, estructurando mejor con algún detalle las entrevistas o las preguntas por parte del técnico para encontrar esos criterios mínimos que necesita una oportunidad y que hay solamente preguntas que lo destraban, o por ejemplo, detectar inconsistencia en lo que se conversó frente a lo que es el CV, o detectar diferencia en lo que busca el rol. Cuando el proceso está ordenado de manera interna, además, venimos a esto, CV honesto, recruiter preparado, proceso ordenado, el tiempo deja de ser un problema. Finalmente, este es el que más toco de oído, que es el bloque comercial, y entendiendo el bloque comercial como el representante del cliente. Nosotros los de Hiring siempre imploramos al equipo comercial que al momento de apertura de un proceso tengan definido de manera clara cuál es el rol que necesitan sumar ese equipo, de la necesidad, cuál va a ser el equipo, tener identificado con qué va a trabajar, tener un presupuesto aprobado, un rango salarial acordado. Desde el momento cero se parte con un objetivo claro desde el área comercial y sin ningún tipo de negocio pendiente. La velocidad que se genera en el proceso de selección y la efectividad que se genera en el proceso de selección cambia completamente. O sea, realmente es el ideal de un proceso de selección. Cuando en un proceso el negocio transmite una urgencia, pero no hay una claridad real, el proceso inevitablemente se estira y genera fricción y frustración en todos los otros bloques o todos los otros agentes. No buscamos culpables, no hay Ok, culpables en perdón. esto, pero cuando hay una cuestión de urgencia sin foco o sin certeza, hace que el proceso o que la fricción exista. La IA puede colaborar acá en
analizar las conversaciones previas, por ejemplo, con lead o clientes para poder generar ese contexto que ayuda a los reclutadores a compartir con candidatos, identificar también las ambigüedades que tiene el cliente a través de transcripciones o de consultas previos a abrir una descripción del rol, una descripción de puesto. Se puede detectar inconsistencia quizás entre expectativas técnicas o presupuesto. Se lleva, porque nosotros estamos hablando de proceso de selección, a que la descripción del rol o la descripción de la oportunidad esté clara desde el momento en el cual comienza a haber un vínculo entre el equipo de hiring y candidatos. A modo de cierre, muy bueno la parte de los 4 bloques, la verdad. Sí sé que cada empresa es distinta, cada equipo es distinto, cada proceso tiene su propia dinámica. Si hablamos de empresas de productos, si hablamos de empresas de servicios, si hablamos de consultoras, si hablamos de consultoras de recursos humanos que trabajan para otras consultoras, funcionan diferentes, pero está claro que la honestidad del candidato, el profesionalismo de recruiter, la preparación corporativa o interna para el proceso técnico y la calidad comercial son 4 ejes, 4 bloques que no se discuten, que van a hacer procesos más sólidos, procesos más rápidos, sin hablar de velocidad y hablando de calidad. Ahora me interesa un poco entender la mirada de quién está del otro lado. ¿Te pasó? ¿Cuál es tu punto de fricción? ¿Crees que alguno de los ejes tiene menor control que los otros? ¿Crees que hay una solución clara en esto? ¿Crees que es un problema que se compara o se puede exportar hacia otro tipo de problemas? Contámelo y lo discutamos, lo compartamos. Me encantó. Si te quedaste hasta acá, esta es la parte de los secretos. Te cuento que tenemos preparados los primeros 4 videos. Encontramos una música de un estilo que en lo personal me gustaba mucho, que es del grupo Árbol. La canción Jijiji, un cover que hacen de Los Redondos de Ricota. Y utilizamos para la intro y para el final del video, bueno, y para la generación de los shorts también, una música que trabajamos con inteligencia artificial, pero tiene ese estilo de música vocal. Y bueno, empezamos a caminar. La verdad que me siento muy conforme de cómo hablo, cómo salen los videos, y esta posibilidad de lograr en esta oportunidad de ser, no lo sé, genuino al 100% y enfocado en mi día a día al 100%. Te agradezco mucho por verme. Es el momento de suscribirse. Chao.